Bueno, ¿tienen alguna consulta del práctico de hilos? ¿Entendieron hilos? Yo no lo alcancé a ver. Ok. ¿Quieren que hagamos como un pequeño repaso de hilos? Sí, estaría bueno. Si no tienen Bueno, preguntas, sí, sí. hacemos un pequeño Sí, repaso. profe, estaría bueno. Bueno, ahí vamos. Bueno, primero, lo que es, ¿saben lo que es un hilo? Todos lo han visto. Sí. Básicamente es como Sí, Sí, un, profe. Como un, es perdón. como otro, es como otro programa ejecutándose dentro de un mismo programa, no como un proceso, porque sino que están todos metidos dentro del mismo proceso. No, no sé cómo explicarlo bien. Bien. Eh, o sea que si o sea, se pueden ejecutar varios hilos dentro de un programa y si se termina ese programa, se terminan todos los hilos, aunque Bien. no se hayan terminado de ejecutar o no, a diferencia de los procesos. Muy bien. ¿Y vos para qué crearías un hilo? A ver. Y por ejemplo, para ahorrar, no, para poder ciclo de distribuir proceso. varias tareas dentro de un mismo proceso, Sí, por ejemplo, mejor ¿no? Exacto. rendimiento. Exacto. Cuando uno necesita hacer que una aplicación haga varias tareas, lo que uno va a hacer es crear hilos, ¿sí? Entonces, así, de esa forma, los hilos nos van a permitir hacer varias tareas, como si fuese al mismo tiempo, porque en realidad no se pueden ejecutar, o bueno, depende si hay varios núcleos, ¿no? Pero no se pueden ejecutar múltiples hilos al mismo tiempo, pero cada hilo tiene un estado. ¿Se acuerdan cuando vimos los estados del proceso? Que hablábamos del estado en ejecución, bloqueado, o sea, en la lista de espera, listo. ¿Se acuerdan esos estados? Bueno, Sí, profe. Sí. no Sí, son sí. estados de un proceso en sí, sino que son más bien los estados del hilo. En ese momento hablábamos del estado del proceso porque teníamos procesos monohilos, o sea, solamente tenían el hilo main. Entonces un proceso, la menor cantidad de hilos que puede tener es uno, que es el hilo main. Y el hilo main creará otros hilos. Entonces nosotros acá en este gráfico estamos viendo lo que es el espacio de memoria de un proceso, y acá fíjense, tenemos el texto, que es el código del programa, y acá está el hilo 1, el hilo 2, el hilo 3, el hilo main, ¿sí? Y fíjense que tenemos datos compartidos por los hilos, ¿sí? Tenemos los datos inicializados sin inicializar, pero tenemos una memoria global para todos los hilos, pero además cada hilo puede tener su propia pila, ¿ven? Acá ven, cada hilo tiene su propia pila y tiene sus propias variables privadas. Entonces, lo más importante es que acá ya no existe más lo que es lo que llamábamos antes IPC, porque acá ya están los procesos, como vimos en esto, todos los procesos están en el mismo espacio de memoria del proceso, o sea, todos los hilos están en el mismo espacio de memoria del proceso. En cambio, cuando teníamos comunicación entre procesos, era porque teníamos que comunicar dos espacios de memoria así, distintos, de dos procesos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Bien. Entonces Claro, ahora, sí, sí. no, nada de eso, y puedo usar la misma variable para Claro, los hilos, o entonces, sea, exacto, como estamos en el mismo espacio de memoria del proceso, todos los hilos, o sea, las variables globales que yo declaro como globales, las van a ver todos los hilos. ¿Sí? Acá tampoco hay jerarquía o sea, así como había jerarquía de procesos, no hay jerarquía de hilos. O sea, acá todos los hilos tienen la misma importancia. El hilo main tiene la misma importancia, no es el hilo padre, no existe eso. Entonces tenemos el hilo main y todos los otros hilos. La única diferencia que tiene el hilo main con el resto de los hilos es que el hilo main es el primero que se creó, nada más. Pero no es el padre, no, eso no existe. Entonces, si vemos acá, los atributos que comparten los hilos tienen el mismo ID de proceso porque pertenecen todos al mismo proceso, el mismo ID del proceso padre porque pertenecen todos al mismo proceso, todos los descriptores archivos abiertos y las credenciales. O sea, en lo que es usuario y ID de grupo, pertenecen todos, tienen lo mismo porque pertenecen al mismo proceso.
pero tienen algunos atributos que no comparten. O sea, dentro de un proceso va a existir lo que se llama ID de hilos, el TID, que ese sí es único para cada hilo. Los datos específicos o variables locales de cada hilo y la pila de cada hilo. Bueno, acá hablábamos de ventajas y desventajas, pero fíjense, vamos a ir a la primera función que es para crear un hilo. Fíjense, acá está cómo se declara la función formalmente y yo acá abajo les he puesto como si fuera un resumen de la función para que podamos entender cada uno de los campos o de los argumentos que tenemos. Primero, para crear un hilo, yo le voy a pasar el puntero de ese hilo, que es una variable tipo hilo, T, o sea, el puntero del hilo. Luego viene acá que le voy a pasar los atributos, que se los voy a pasar como un puntero a los atributos del hilo. Luego viene la función que se va a ejecutar cuando yo cree ese hilo, que ya lo vamos a ver ahora en el código, cómo se llaman. Y acá si le quiero pasar algún argumento. Puedo o no pasarle argumento, este último argumento, se lo puedo poner, este último campo lo puedo poner como null, ¿sí? ¿Se le puede pasar más de un argumento, profe? No, acá un ¿O solo argumento. uno? Pero también sí, bueno, otra forma de que compartan es cuando vayas a tener varios hilos que van a tener una variable Con compartida. variable global. Exacto. Bueno, y luego para terminar el hilo es importante terminarlo con la función exit de hilo, ¿sí? Si ustedes terminan un hilo con la función exit sola, como está acá abajo, acá exit sola, ¿qué hace la función exit? Termina el proceso. Va terminando el Termina, proceso. exacto, termina el proceso. O con return, ¿qué pasa? Termina el proceso. Y si termina el proceso, terminan todos los hilos de ese proceso, ¿se entiende? Entonces, si yo quiero hacer terminar un hilo en particular, tengo que usar la función exit de hilo. También cuando yo termino, voy a terminar con la función exit de hilo, puedo terminar con un cierto valor. ¿Se acuerdan como exit 5? Yo puedo terminar y que el proceso padre podía leer con cuánto había terminado el proceso hijo, el estado ese con el que terminaba. Bueno, acá también. Cada hilo termina y puede tener un valor de retorno. Puede terminar y devolver un valor de retorno. Ya vamos a ver cómo se recupera ese valor de retorno. Bueno, acá es una forma de leer el ID de los hilos, que esto lo voy a pasar rápido porque no importa. O sea, porque lo pueden ver ustedes, pero vamos a ir a esta función. La función join de hilo. Join significa unir. O sea, yo voy a unirme con un hilo. Recuerden que acá no hay jerarquía de hilos. Por lo tanto, cualquier hilo se puede unir a cualquier otro hilo. Hacer un join a un hilo significa dos cosas. ¿Qué hace esta función? Esta función lo que va a hacer es, si el hilo que yo estoy esperando, o sea, esta función hace que yo espere a un hilo. Yo me voy a unir a un hilo y lo voy a esperar. ¿Sí? Voy a hacer un join a un hilo y lo voy a esperar. Esa función hace que el hilo al que estoy acá, apuntando acá, yo lo espero a que ese hilo termine. Entonces sería que este proceso o este hilo se va a bloquear, en realidad el hilo se va a bloquear a esperar a que este otro hilo al que estoy apuntando acá con el primer argumento termine. ¿Está bien? Y luego, una vez que termina, en este otro valor, que yo acá le voy a pasar un valor y va a ser rellenado por la función join al volver, o sea, este valor no es que yo le coloco ahí un valor, sino que voy a colocar ahí una variable para que se rellene ese valor, acá me va a devolver el valor con el que terminó el hilo, el valor de retorno del hilo. ¿Qué valor? El que usó en el exit de hilo, ese hilo que terminó. ¿Qué hilo? Este, el que estoy apuntando acá. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, recuerden, esta función hace dos cosas, esperar a que el hilo termine y recuperar el valor de retorno cuando el hilo termina. Si el hilo ya terminó, esa espera no la hace y recupera el valor de retorno. Bueno, y acá en los atributos podemos hacer que un hilo no sea esperable. O sea, yo me puedo unir a un hilo y ese hilo, si no es esperable, yo cuando haga la función join, no voy a esperar a que ese hilo termine y no voy a poder obtener el valor de retorno de ese hilo, que es uno de los atributos, por si en algún momento quieren usarlo. Entonces, recuerden que al final de hilos
está el rincón del C, después lean ahí que tienen lo que son los tipos constantes y el puntero a funciones, porque acá usamos puntero a funciones en hilos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver el código del primer hilo, acá. A ver. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, sí, profe. Bien. Fíjense, yo acá voy a declarar la función a la cual voy a llamar cuando cree el hilo. Esta función se llama hola y esta función lo único que hace es un sleep de 2 segundos para que veamos algo en la consola, un retardo de tiempo, y va a poner hola, soy el hilo tanto. Y fíjense que esta función recibe un número. Ya vamos a ver acá el número que le paso. Y termina con exit de hilo. El valor de retorno cuando termina es nada, o sea, nulo. Entonces, el hilo main lo que va a hacer es crear acá un hilo y fíjense, acá está el puntero de hilo. ¿Se acuerdan cada una de las partes que teníamos? Que vimos recién, a ver. Acá en la creación de un hilo. Ahí está. El puntero de hilo, acá. Que sería este campo. Este campo que es null son los atributos del hilo. Si yo lo coloco como null, ese hilo va a tomar los atributos por defecto. Entonces, como lo he colocado como null, se va a crear un hilo con los atributos por defecto. Luego acá, la función a la que voy a llamar, el puntero a la función que voy a llamar, que está acá arriba, que es la función hola. Y acá el valor que le estoy pasando, que en este caso es el valor de t, donde acá t es igual a 0. Luego, ¿qué hace? Espera, se une a aquel hilo, o sea, para eso le puse la espera cada 2 segundos, para que acá nosotros, antes de ver esta línea, fíjense que se está uniendo al hilo 0, que es el que crea acá, que es el que llama esta función. Entonces va a esperar a que este hilo termine, y una vez que este hilo termine, acá en donde dice null, podría poner una variable y recuperar el valor de retorno de ese hilo. En este caso no lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces espero y esto. Bien, vamos a ejecutarlo para ver. Este es un ejemplo sencillo. Disculpe, Sí. una consulta. ¿El hilo sí o sí hay que declararlo como una cadena de valores o puede ser un valor entero solo, digamos? La variable ¿Esta esa variable? Ah, tipo no, hilo. esta variable puede ser, es variable de este tipo, pero podría ser acá, bueno, se ha puesto así como tipo vector porque para los ejercicios que vienen, pero yo le podría definir Ya. otra variable acá que fuera A, si es que no existe, y acá, a ver, en lugar de esto, voy a poner A. Así me decís vos. Claro, sí. Bien, entonces vamos acá. Recuerden que para compilar esto, ¿se acuerdan que para compilar todo lo que era memoria compartida, perdón, cola de mensajes, nosotros utilizábamos una biblioteca de tiempo real, ¿sí? Menos LRT para compilar. Acá vamos a tener que utilizar esta biblioteca, que es una biblioteca de hilos, así, en tiempo real para compilar. Si no la utilizo, me va a ver, lo vamos a borrar, no la voy a utilizar, me va a dar error todas las funciones, algunas funciones que empiezan con la palabra hilo. ¿Se entiende? Que son las dos que utilizo acá, que son unión con un hilo y creación de un hilo. ¿Sí? Entonces le tengo que colocar esa biblioteca para que no me dé error. Fíjense que ahí no me da error. Voy a ejecutar hilos 01. Y no sé si alcanzaron a ver. 1, 2, y ahí recién termina. ¿Sí? Entonces, 1, 2, el sleep. A ver, lo voy a poner acá, el sleep. Lo voy a poner ahí. Entonces, para que veamos. Fíjense. Ajá, bueno, siempre tienen que guardar y después compilar para que les tome, porque si no, no les va a tomar el cambio. Ahí está. Fíjense. 1, 2 y recién termina. Fíjense que dijo, creando el hilo,
espera que el hilo termina el hilo main y salió el cartelito de hola, soy el hijo, ¿sí? Bueno, esto es para esperar un hilo. En el ejercicio 2, por eso, bueno, acá puede ser, fíjense cómo coloqué acá una variable en lugar de un vector, ¿sí? No hace falta que sea vector, es una variable. Lo tenía preparado para este ejercicio, donde en este ejercicio, fíjense que he hecho un lazo for, y lo que hago es crear 5 hilos, ¿sí? Es el mismo ejercicio de recién, lo único que ahora creo 5 hilos, y los 5 hilos llaman a la función que está acá arriba, a la función hola. ¿Está bien? Y esto lo van a tener así. Entonces, voy a guardarlo ahí, y vamos a poner, primero vamos a hacer un par de cosas. Esta función, esa variable la voy a poner acá arriba global, ¿sí? Bueno, o la vamos a dejar acá. Vamos a ir viendo cada uno de los problemas que tiene este ejercicio, para que ustedes vean y los vayamos solucionando. Entonces vamos a partir primero con esta línea descomentada, donde es igual que recién, que le paso la variable t. Entonces voy a compilar. Profe, una consulta. ¿Qué es lo Sí. que se guarda en el arreglo cuando usa la función para crear el hilo? Sí. O sea, en el arreglo hilo, ¿qué es lo que se guarda? El puntero del hilo. Fíjate acá en Está bien. esta, ¿sí? Que es esa variable que es el puntero del hilo. Con ese puntero del hilo es el que vas a utilizar, o fíjate acá, es el que utilizas acá. Bueno, justo acá no. Pero ahí te lo hicimos, que lo modifiqué, pero a ver ahí. Si yo No, está bien, hiciera igual. Sí. así, vamos a poner así, porque arriba me quedó así. Ahí está. Esto, yo lo que hace esta función es esperar a que termine el hilo, ¿sí? Entonces ahí, cuando le digo a qué hilo, tengo que pasarle el puntero del hilo, que es lo que se carga acá. O sea, nosotros la función de crear hilo, le vamos a pasar algunas cosas. Acá le pasamos un atributo. Si no le ponemos null, le decimos hacerlo por defecto. Acá le estoy pasando qué función es la que tiene que ejecutar. Y acá le estoy pasando yo una variable que le quiero pasar al hilo, ¿sí? Pero acá, la función de creación de hilo la rellena con el valor del puntero del hilo asignado ahí. O sea, este valor lo rellena esta función. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y ese valor es el que te va a servir para esperar a ese hilo. Perfecto. Entonces a mí me conviene que esta variable A, que estoy creando acá, si tuviera varios, o esta que yo les decía acá, acá los punteros de hilo se van a guardar en la variable hilo, ¿sí? Que es la variable que tengo acá. Vieron que yo recién la pasé a variable global. ¿Por qué estaría bueno que fuera una variable global? Porque si fuera una variable global, cualquier otro hilo puede tomar el valor de ese puntero y esperar a cualquier hilo. Por eso está bueno que fuera una variable global. Bueno, entonces ahora el 2 lo voy a hacer así y lo voy a ejecutar. Y fíjense que el main crea el hilo 0, 1, 2, 3 y 4 y dice al final, hola, soy el hilo 5. ¿Qué pasó? Chan. ¿Qué les parece que pasó? Estoy analizando. Se Fíjense. terminó antes el lazo for. Claro, fíjense, la variable vale t vale 0, se crea el primer hilo, ¿sí? Entonces yo acá le paso el valor de t, no, le estoy pasando un puntero a t, ¿sí? Entonces le estoy pasando como la dirección de t. Ese hilo se crea y está, ¿a qué estado pasa? A listo, pero no se ejecuta, ¿está bien? ¿Se entiende eso? For da la vuelta, t vale 1, se crea otro hilo al que le vuelvo a pasar la dirección de t, pero ahora t ya no vale 0, vale 1. Y ese hilo pasa a estar en estado listo. Y así sucesivamente hasta crear los 5, que es lo que pasó acá. ¿Se entendió? Cuando el hilo se viene a ejecutar, el primer hilo se viene a ejecutar,
El valor que lee acá es el valor que yo estoy apuntando con t. O sea que t ya vale 5 porque t valía 0, 1, 2, 3, 4 y cuando t vale 5 sale del lazo for. Y ahí recién entra acá. Entonces cuando lee esta variable ya vale 5. ¿Se entendió eso? Claro, o sea que se ejecutó un solo hilo y los otros quedaron en listo. No, se ejecutaron los 5 hilos porque lo dijo 5 veces, pero todos cuando fueron a leer el valor de la variable t, yo le paso la dirección en t, yo ya fui Ah, no, está pisando bien, t. está bien, está bien. Sí, 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 sí. Entonces, Claro, la forma de se que eso ejecuta no los pase, hilos después del for exacto, la forma de que eso no y pase queda con el es valor. que yo, en vez de Es que se vayan pasarle, ejecutando dentro del for no, o pero, algo así. o que yo en vez de pasarle la dirección de t, le vaya pasando una dirección de t distinta, por eso le pongo un arreglo, entonces al hilo 0 le paso la dirección del primer lugar de ese arreglo. Al hilo 1 le paso el segundo lugar y no piso ese valor, sino que lo dejo quieto en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, Entonces este valor lo dejo quieto en el tiempo, ya no estoy pisando, porque la variable t sí la piso cada vez que doy una vuelta por el for, pero acá no, es un arreglo donde pongo, acá está el primer valor que tuvo t, el segundo valor de t, el tercer valor de t, así. Entonces al hacerlo así, fíjense, como ahí no lo estoy pisando el valor de t, por lo tanto, a ver si, vamos a borrar primero. Entonces, 1, 2, 3, 4. Bueno, 0, 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 1, 0, 2, 3. eso Fíjense, los porque no hilos, hay un orden para que se ejecuten. exacto. Eso ya no depende de nosotros, sino, bueno, pero no importa. Los valores de la variable t no los pisó nadie, entonces cada hilo obtuvo el valor que yo quería que tuviera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Otra de las cosas que deberíamos hacer, que acá no lo estamos haciendo, es que esta variable que tengo acá, que es el puntero de los hilos, la tengo que poner como variable global. Porque si el hilo main, en este caso no, porque hace un slip, o sí, pero fíjense, acá, esto que se ejecuta acá, esto que dice esto no aparece. Este hilo podría terminar antes y esas variables donde están los punteros de los hilos, acá no importa que se pierdan, porque ningún hilo hace un join. Pero si alguien hiciera un join y yo esta variable la dejo acá como propia del hilo main, ningún otro hilo lo va a poder usar si el hilo main termina porque borra todas sus variables, digamos, cuando hace el exit de hilo. ¿Se entiende eso? Entonces, los punteros de hilo está bueno que sean variables compartidas por todos los hilos, así cualquier hilo puede esperar a cualquier otro. En este caso todos los hilos hacen lo mismo, así que no, pero si cada hilo hiciera una cosa distinta, un hilo podría esperar a otro. ¿Se entendió esa parte? ¿Por qué está bueno que la pasen acá arriba? Sí. Bien. Sí, sí, se entendió. Como tercer paso, a ver, o tercer ejercicio. Les dice cuál es el... Bueno, primero vamos a ver qué hace este proceso que está acá, que se llama hilo 03. Crea el hilo 0, el main crea el hilo 0, crea el hilo 1. Fíjense que todas las variables acá de los punteros de hilo están puestas como globales. Luego, ¿qué hace? Que después que crea el hilo 1, el hilo main espera al que se llama puntero hilo 1. Y el hilo 1, que está acá, va a esperar, bueno, el hilo 1 viene acá, pone estos dos cartelitos y el hilo 1 espera al hilo 0. Y el hilo 0 pone un cartelito, hace una espera de 2 segundos y termina. O sea, que para que termine el hilo main, tiene que esperar a que termine el hilo 1. Y para que termine el hilo 1, tiene que esperar a que termine el hilo 0. Si yo acá le pongo un slip de 3, todos los hilos van a tener que esperar a que los 3 segundos hasta que termine, para terminar, para luego el exit poder terminar. ¿Se entiende eso? Perfecto. Sí. Fíjense cómo cualquier hilo esperó a cualquiera. Yo acá voy a ejecutar, voy a compilar el 3. Fíjense la espera que estamos haciendo. 3 segundos para que termine
este hilo, y una vez que termine este hilo, o sea, para que termine este hilo, una vez que termine este hilo termina este, que acá en la línea 25 se había quedado esperando, y luego este se había quedado esperando en la línea 52. Para que al finalmente se ejecute y diga, se terminaron todos los hilos y termine. ¿Sí? Bueno, fíjense como acá guardo los punteros de los hilos creados para poder esperarlo. Y por eso lo guardo en una variable acá global. Entonces cualquier hilo puede esperar a cualquiera. Acá los pongo para que ustedes vean que son números nada más. Bueno, después, ¿se acuerdan que vimos en las propiedades de un hilo? Que un hilo, los atributos, todos los hilos son unibles. Por defecto son unibles. Yo puedo hacer que un hilo no sea unible. Por ejemplo, ejecutando esta función. Con esta función digo que este hilo, el que ejecuta esta función, no es unible, no es esperable por ningún otro hilo. Y voy a volver a ejecutar esto. ¿Recuerdan cómo funcionaba esto? Vamos a borrar y para que lo vean de nuevo. 1, 2, 3 y termina. Bien, ahora lo voy a volver a compilar colocándole esta función al hilo 0. O sea, lo vuelvo a compilar y lo vuelvo a ejecutar. Y van a fijarse. 1, 2. ¿Y qué pasó? ¿Cambió o no? Claro, o sea, terminó antes de que, o sea, otro hilo cerró el programa antes de que se terminara de ejecutar el hilo 0. ¿Eso pasó? Claro, en realidad es eso, no lo esperan a este, ¿sí? No esperan a este. O sea, con esta función yo le estoy diciendo de que ese hilo no es esperable. Después pruébenlo, pero es para sacarlo, no se utiliza mucho esto, pero esto sirve para sincronizar hilos. Esto sirve para sincronizar hilos. Esto también, cuando yo creo un hilo para que haga una tarea, puedo hacer un join, a ver si una vez que el join, salgo del join, quiere decir que ese hilo terminó de hacer la tarea que yo lo mandé a hacer y ya podría seguir yo con otra cosa. Por ejemplo, puedo crear varios hilos y decir, bueno, necesito que el primer hilo que creé termine. Entonces voy a esperar a que termine el primero, sigo haciendo otra cosa, a ver, ahora necesito el resultado que me dejó en la variable del segundo hilo. Espero a que el segundo hilo termine y ahí podría ser algo así y me serviría para sincronizar esos hilos. ¿Está bien? ¿Se entienden? Sí. Bien, bien. Sí, En se algún entiende. caso usaremos esta función de no esperar el hilo. Realmente no sé si nos sirve o no, pero es una función que la tiene. Bueno, y por último tenemos esto que está acá, que es el cuarto, que lo que hace acá es crear 100 hilos y luego esperar a que los 100 hilos terminen. Pero cada uno de los hilos lo que hace es recibir un número, ese número que recibe lo pasa a una variable local que se llama número, toma una variable global que se llama suma, la coloca en otra variable global, una variable local, y lo que hace es a suma, que está en la variable local, sumarle 1 y luego el resultado volverlo a la variable global. Está hecho así a propósito, para que esto, recuerden que ustedes generalmente no crean hilos para hacer una suma, sino que crean para hacer operaciones más complejas. Yo al hacer esto así, de pasar todo a variables locales, sumarle 1 y luego pasarlo a la variable global, esto se traduce en varias líneas de código. Recuerden que esto termina siendo el lenguaje de máquina, ¿sí? Esto se termina, cuando ustedes lo compilan, esto terminan siendo instrucciones en lenguaje de máquina. En el lenguaje de máquina estas son muchas instrucciones. Aunque nosotros acá veamos 3, son muchas instrucciones. Entonces, si tienen que hacer cálculos más complejos, van a ser muchas más instrucciones. Y están cada uno de los hilos, de los 100 hilos, están trabajando o tocando la variable global suma. Y si yo no los sincronizo, si bien acá uno espera, como están todos los hilos funcionando un ratito cada uno, me pueden pisar la variable suma. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Voy a ver, hilo 4. Y lo vamos a ejecutar. Y quizás no pase nada. Fíjense. 100 hilos
Valor de la variable global, 100, le suma 100. ¿Está bien ese resultado? Sí. Bien. De nuevo, 100 hilos, valor global 100. 100 hilos, valor global 100. Y puedo estar todo el día hasta que en un momento, valor global 99. ¿Está bien? Y no. No. ¿Qué es lo malo de esto? Acá dice mi hija que no. Bien. Si tu hija dice que no, Sale antes de incrementar, antes de sumar. ¿por qué no? O sea, primero está mal porque no siempre me da igual. Sabemos que tiene que dar 100. Y ahora me da 99. ¿Cuántas veces lo ejecuté para que fallara? Muchas veces. Estos son los peores errores, los peores vicios que tiene un programa, son esos que no son siempre, digamos, sino que aparecen de vez en cuando. Acá apareció. Yo puedo usar algo así como esto que tengo acá, que es una espera de 300 milisegundos. Podría usar, ¿para qué le coloco ese retardo? Y para darle la posibilidad de que la falla se vea un poco más. Entonces, vamos a ver ahora, y fíjense, al colocarle ese retardo, la falla se vio en la primera ejecución. Me dio 9, me dio 5, me dio 2, 7. Eso es porque estoy pisando la variable. Entonces, los hilos es algo muy bueno, que yo no tengo lo que es comunicación entre procesos y están todos en el mismo espacio de memoria, y eso es algo muy bueno. Pero recuerden que cuando tenemos las variables globales, tengo que poner algo que me sincronice el uso de esas variables globales. En este caso, el join no lo estoy utilizando para sincronizar nada. Lo único que sincroniza el join es que el valor de la variable global acá, para antes de mostrarlo, yo ya esté segura de que se han ejecutado todos los hilos. Nada más. Pero como están todos accediendo a esta variable compartida, que sería mi zona crítica, y nadie lo está sincronizando, tengo un problema de que se pisan los valores. ¿Sí? Entonces, si bien los hilos están muy buenos porque comparten el espacio de memoria, tengo que obtener o hacer alguna forma de sincronizar, porque un hilo me puede dañar la memoria del resto. O sea, en este caso me pisa una variable global y me dañó la suma que habían hecho. Por ejemplo, acá me dio 7. Bueno, ese hilo, ¿qué hizo? Nosotros le pasamos un valor que era, leyó el valor suma, lo leyó en 7, acá en esa espera lo sacó, se empezó a ejecutar otro hilo, y cuando volvió a ejecutarse, que fue al último, su variable suma valía 7 o valía 6, le sumó 1, le quedó en 7 y pisó lo que hicieron todos los otros hilos. Y rompió toda la suma. Entonces, eso es lo malo de los hilos, que lo vamos a tener que sincronizar. Lo vamos a ver la clase que viene, alguna forma de sincronización y la otra. ¿Se entendió? Profe, Sí. perdón, ahí cuando entra cada hilo a la Sí. función hilo 1, ¿no tomaría como que suma vale 0? No. Porque Es acá la No, porque no acumulativo. son distintas variables, comparten Porque es todos la la misma misma. variable. Suma Por vale eso, 0, pero el primer hilo que entre sí suma, pero acá fíjate que cuando se va el primer hilo ya la dejó en 1. Sí, El segundo hilo que entra la lee en 1 y la pone en 2. a 2, claro. Bien. El tercer hilo que se está ejecutando va y justo en esta espera, porque por eso le pongo la espera esta para que falle, cuando está en esta espera, deja de ejecutarse y entra a ejecutarse el quinto hilo. Y entonces la lee y el quinto hilo y bueno, y estaba en 2. Y la deja Suma en uno. 3. Claro. ¿Sí? La deja en 3. Y viene otro hilo y el otro que estaba en espera estaba. Y viene otro hilo y la deja en 4, en 5, en 6. Y justo se ejecuta el que estaba acá, que la había leído en 2 y la vuelve a dejar en 3 y así. Eso es lo que va pasando. Ah, perfecto. Claro, cuando se desbloquea ¿Sí? el que había quedado antes, ahí se pisa. Claro, cuando los pasan, en realidad están de estado en ejecución, los pasan a listo. Y Claro. se ejecuta otro. Por eso se nota mucho más ese error cuando yo le agrego esta microespera que cuando no le agrego la microespera, que tuve que ejecutarlo varias veces para que me diera 99. O sea que falló ahí, en uno que lo pisó. Bien. Pero al agregarle esto, a veces se agregan estas esperas, pero no porque después el programa vaya a quedar con eso, sino para hacer depuraciones. El sleep y todo eso sirve para hacer más que nada depuraciones o estas esperas.
Acá no le puse sleep porque si no vamos a tener que esperar, no sé, 100 segundos, por lo menos. No, le puse estas microesperas. Eso es lo que termina pasando, que los hilos se están ejecutando y en el medio de la ejecución los pasan del estado en ejecución a listo. Y entonces empieza a ejecutar otro y me empieza a pisar esa variable. También sucede lo mismo si yo en lugar de hacer este microslip, hago acá que esta es una función que es como ceder el control del decir, ya está, no, yo no quiero ejecutar más, pueden pasar a ejecutar a otro. Es algo así esta función. ¿Sí? Que cede el uso de la CPU. Haría el mismo efecto. Estoy acá en el medio de la suma, cedo el uso de la CPU, se ejecuta otro hilo y entonces me pisa el valor de suma que yo venía teniendo. Cuando yo lo vengo a ejecutar, piso el valor que ya venía acumulando. También se solucionaría o no se vería tanto el problema si yo no hago ese traspaso a la variable local. Pero la idea es que se vea el problema porque cuando hagan otros cálculos lo van a tener. Acá porque es una suma nada más. ¿Se entiende? Ana, eso se Sí. puede llegar a resolver con un array que guarde un valor de suma, por ejemplo, en cada uno de los hilos y después seleccionar, en este caso sería, no sé, el mayor. Claro, pero en vez de hacer, en este caso porque es una suma, vos lo arreglás, lo pones en un arreglo y después tenés que hacer una selección de cuál es el mayor. Lo correcto sería poner algo que te sincronice, que cada vez que un hilo va a acceder a la variable, o sea, desde este punto hasta este punto, siempre que va a acceder a la variable, ningún otro hilo accede a esa variable, mientras un hilo está accediendo. Eso sería lo correcto. Claro, en la teoría lo vimos como depósitos, como si fueran depósitos Claro. en una cuenta bancaria. Ajá. Claro, exacto. Acá, bueno, nosotros vamos a ver la clase que viene mutex. Entonces el mutex lo que vamos a decir, bueno, lo que yo voy a hacer es poner una variable que se llame mutex, que cuando la pongo en 0, nadie más va a acceder a la variable compartida hasta que yo la deje de acceder. Eso sería lo correcto. Y el mutex es como una bandera que maneja el sistema operativo. Y en realidad yo asocio, voy a decir, el mutex lo asocio a la variable suma. Entonces el mutex 1 lo voy a poner a 0 siempre que vaya a acceder a la variable suma y luego que ya accedí a la variable lo dejo en 1 para que otro hilo pueda acceder. Entonces todos los hilos antes de acceder a la variable suma deben fijarse si esa bandera está en 0 o no. Si está en 0 no acceden. Si está en 1 acceden. Y antes de acceder la ponen en 0. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Y todo eso se hace con una sola llamada a sistema y esa variable la maneja el sistema operativo, entonces vamos a ver que se hace en forma atómica al fijarme si es 0 o no, y si no es 0, si es 1, la dejo en 0, todo en una sola instrucción. Bueno, ¿se entiende esto? ¿Cuál es el problema de los hilos? De compartir todos memoria. Sí. Bien. Hay que sincronizar, digo. Hay que sincronizar. Claro, no hay un orden en el toqueteo de la variable y queda Exacto. cualquier cosa. Exacto. Y acá, bueno, es una suma, pero podría ser, no sé, que estoy modificando algún archivo o que alguien la vaya a leer y cuando la lee después si la lee, la modifica y la escribe, es otra cosa también va. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Y los hilos también tienen otra cosa. Cuando nosotros vamos a usar mutex, vamos a usar semáforos, nosotros vamos a decir, este mutex va a ser para esta variable o esta zona de memoria. ¿Por qué? Porque los hilos trabajan en forma colaborativa. Eso lo van a escuchar muchas veces, colaborativa. O sea, colaboran para que el programa funcione bien. Recuerden que todos los hilos que están dentro de un proceso los ha hecho una persona o un grupo de personas que trabajan juntas y colaboran para que ese proceso funcione bien. No es como los procesos que interactúan entre sí y yo tengo un proceso en la PC que hizo un fabricante, otro proceso que hizo otro fabricante, y a uno y el otro puede haber algún proceso malicioso que puede hacer que todos los otros procesos funcionen mal. Acá no. Acá los hilos se hacen para que trabajen en forma colaborativa porque los hacemos todos un conjunto de personas juntas para hacer un solo proceso final que haga una tarea. Entonces, cuando digamos, vamos a usar mutex para sincronizar, no es que sea obligatorio para acceder a la variable suma tener que usar mutex. No, nos ponemos todos los hilos de acuerdo para usar mutex y que esto funcione.
Eso es algo que vamos a ver la clase que viene. Pero recuerden que los hilos, o sea, los que hacen el código de los hilos son la misma persona o el mismo grupo de personas que se ponen de acuerdo para hacer que el proceso funcione. Por eso se utilizan en modo colaborativo. Bien. ¿Alguna consulta? No, yo no mucho porque todavía tengo que ponerme con el práctico, pero por lo menos he entendido lo. Bien. Bueno, véanlo y si no, bueno, la clase que viene podemos hacer también consultas de hilos porque vamos a seguir con hilos y mutex. Así que lo que no entiendan me pueden consultar, no hay problema. Y Bueno, Mutex profe. está vinculado a hilos, o sea, cuando estoy trabajando con hilos, sí o sí después trabajo con Mutex. Y generalmente para sincronizar podés utilizar mutex o también la otra clase vamos a ver semáforos. También podrías utilizar semáforos. Ajá, bien. Bueno, Por ahora vamos a ver primero mutex, que es un poquito más sencillo, y después semáforos. ok. Ana, después, cuando termine la clase necesitaría hacerte una consulta técnica de Bueno. programación. Y si no tienes problema. Bueno, Gracias. Anita, sí. sí, algo que me quería agregar, que no sé si vos lo dijiste, tal vez se me pasó, pero que el tema de los hilos es el tema del desempeño, ¿no? Que al estar todos trabajando sobre el mismo espacio de memoria, digamos, se ejecuta muchísimo más rápido comparado con un proceso. Que tal vez lo dijiste. Ay, perdón. Se me pasó una hierba. Voy a tomar agua. Digo que lo que uno gana con los hilos es desempeño, ¿no? Pero a costa de tener que empezar a ver cómo lo sincronizamos. Sí, eso no me acordé de decirlo. Sí, se desempeña mejor esto, pero bueno, hay que sincronizarlos. Y lo bueno también es que comparten memoria. Y lo bueno y lo malo. Claro. Lo bueno es que comparten Exacto. memoria, no existe lo que se llama comunicación entre procesos, porque están todos en el mismo espacio de memoria, pero lo malo es que si no sincronizamos, un hilo puede romper el trabajo de todos los otros hilos. Uh-huh. Exacto. Bien. Nada más. Había leído en un lugar que había gente que estaba con la idea, que proponían la idea de que al hacer estas cuestiones, los conflictos que se generaban y las esperas y todo eso, generaban más demora y estaban en detrimento del rendimiento general de los programas. Y que estaba un poco ahí, era un punto crítico. El manejo de derivar en hilos a trabajar de otra manera. Si lo encuentro de vuelta lo voy a... Sí, lo y voy es a algo buscar y como lo lo que paso. siempre decimos, depende de tu aplicación. Claro. Depende de la aplicación, vos vas a ver qué te es mejor, si utilizar procesos hijos o crear hilos. Todos tienen sus ventajas y desventajas, como lo mostramos al principio. Bueno, si no tienen más consultas, los veo la próxima clase. No, profe, muchas gracias. De nada, buen fin de Chao, profe, semana. gracias. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Chao.